Bienvenidos a esta segunda jornada del coloquio Literatura en Memoria e Infancia, la perspectiva infantil en la literatura. El día de hoy vamos a tener tres actividades. Ustedes nos están acompañando en este momento en la primera. El panel Criterios de selección para la publicación y la promoción de literatura con perspectiva infantil. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta transmisión, estudiantes, profesores, egresados de la universidad, y de igual forma expresamos nuestro agradecimiento a quienes tras bambalinas hacen posible la realización de este evento. A todas las personas del CIUP, del CINDET, de la Oficina de Comunicaciones, que nos han ayudado en la organización logística, y agradecemos también a Jorge Leonardo Hernández, que hoy nos acompaña por parte del CINDET en la asistencia técnica para la transmisión. Bueno, les quiero contar que hoy estamos celebrando la presencia de dos invitados muy, muy especiales, dos invitados del corazón. Ellos trabajan en el ámbito de los libros para niños y hago referencia a María Osorio y a Lucas Insignares, a quienes damos la bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, la bienvenida para María Osorio. La saludamos. Hola, María. Buenos días, Sandra Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar hoy en esta actividad, a conversar con nosotros sobre tu experiencia. Voy a presentarte. Entonces, María Osorio es arquitecta de formación. Desde 1986 está dedicada a los libros para niños. Primero como directora de publicaciones de la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, y luego como subdirectora de Fundalectura, desde su fusión con ACLIC en 1990 hasta el año 2000. María en abril del 2001 fundó Babel Libros, afortunadamente para nosotros, proyecto que reproduce en un pequeño espacio las labores de la cadena del libro. Es distribuidora, librera especializada, biblioteca y editorial. Babel cumple todas esas funciones. María ha sido gestora de proyectos alrededor del libro infantil en Colombia. Es socia fundadora de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI. En 2017, Babel recibió el premio BOP, Mejor Editor del Año de la región Centro y Suramérica, en la Feria del Libro de Bolonia, y en 2018 María recibió el homenaje al mérito editorial de la FIL de Guadalajara. Bueno, María, muchísimas gracias por compartir hoy toda esta experiencia con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en este espacio con la universidad. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestro otro invitado, un joven hermoso, precioso y alegre, Lucas Insignares. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias. Mira, no estaba sonriendo, me hiciste sonreír. Gracias, Sandra. Muchas gracias a la Universidad Pedagógica, a todo tu equipo y por supuesto a María. También es una oportunidad y un privilegio siempre estar al lado de ella. Bueno, Lucas, también te voy a presentar. Tomé el atrevimiento de sacar algunos datos de un correo hermoso que tú me escribiste posicionando tu formación autodidacta y gracias por eso.
Entonces, Lucas Insignares se ha formado de forma autodidacta con maestros y escuelas maravillosos, dice él, entre ellos los libros, los niños y los adultos apasionados por el mundo de los libros. ¿Interpreté bien lo que me Sí, decía? está Sí. estupendo. Eso es, eso es. Estar Él es agachado, estar agachado todo el tiempo es lo que yo digo, estar agachado todo el tiempo mirando en el punto de horizonte con los niños. Me hace entender bien el mundo de los libros para niños. Gracias, Lucas. Tú eres librero, gestor cultural, reseñista, asesor editorial e investigador de obras para niños y jóvenes. Ujú. Lucas diseñó el que es hasta el momento el único observatorio de obras ilustradas en el país. Ahora también orientado hacia la fantasía, el horror, la ciencia ficción, en la madriguera Zorro de Usaquén, un espacio precioso. Y estos dos observatorios han abierto campo para las librerías y los blogs literarios en Instagram como una plataforma de divulgación digital con la idea de ser abierta y conectiva. En eso sí, tu juventud nos enseña a nosotros muchísimo, que nos cuesta tanto esos, esos mecanismos de la virtualidad. Han hecho cursos en bibliotecología en la Javeriana, en agenciamiento cultural en Harvard y ha sido profesor invitado y jurado de tesis para la Universidad del Rosario, la Javeriana y los Andes. Yo pensaba, ellos no se pierden de tu riqueza. Lastimosamente en la pedagógica tenemos unas condiciones de contratación que, uy. Bueno, como se darán cuenta, contamos con dos invitados de lujo que conocen, viven y trabajan y aman el mundo de los libros en general y en particular y de forma especial el mundo de los libros para niños. Nos acompañan junto con María y con Lucas, nos acompaña el profesor José Ignacio Galeano. Él y yo hoy recibimos a estos dos invitados especiales. Bienvenido, José. Eh, José es profesor de la licenciatura en educación infantil de la universidad, fonoaudiólogo de formación, maestro y estudioso del lenguaje y la literatura por deseo y por pasión. ¿Cierto, José? ¿Es así? Correcto, muy buenos días para todos. Para mí es un enorme gusto estar, digamos, en este espacio, escuchar a Lucas y a María, que seguramente tienen muchísimas cosas por compartir y por aportar a este gran proceso, digamos, que estamos trabajando junto con la profesora Sandra en el semillero de investigación y desde luego aquí con la mejor disposición para conversar y nutrirnos de la palabra, de la Perfecto. abundante palabra que va a haber hoy. Sí. José es magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia y como él lo dice, es mi compañero cómplice en la investigación que estamos realizando, análisis de obras literarias con perspectiva infantil. Hay alguien que no está en sala, pero que no puedo dejar de mencionarla. Nos debe estar acompañando en la transmisión Cindy Joana Quintero. Ella es otra maestra e investigadora cómplice y solidaria que nos acompaña en este proceso y pues a quien saludamos de manera muy especial y expresamos nuestro agradecimiento por todo el trabajo que ha hecho ad honor en el proyecto. Bueno, entonces bienvenidos los cuatro a esta conversación. En primer lugar voy a presentarle a Lucas y a María una breve síntesis de lo que estamos haciendo nosotros y del sentido de este espacio. Entonces, en el proyecto de investigación y análisis de obras literarias con perspectiva infantil, consideramos que la formación de maestros mediadores de lectura demanda en procesos formativos que interroguen varias cosas que suceden en la escuela. En primer lugar, el lugar que se le ha dado a la literatura en los contextos escolares, la forma como los maestros sirven de puentes entre los libros y los niños, y el carácter moralizante, aleccionador, didactizante que ha predominado en la enseñanza de la literatura en la escuela. Nosotros en el proyecto y desde hace ya 2 años que estamos en este proceso, estamos tratando de reposicionar
el lugar de la literatura en la escuela y sacarlos de estos lugares que han predominado y que han sido tan problemáticos. Consideramos que establecer las condiciones para este tipo de cuestionamientos implica una formación que contemple, pues además de elementos disciplinares del campo de la literatura, que contemple la educación de la sensibilidad estética, de la educación literaria, de experiencias de lectura gratificantes, retadoras. Nosotros nos hemos dado cuenta que a los maestros, a los estudiantes que se están formando para maestros, poco les han leído en voz alta, por ejemplo. Poco han tenido acceso al libro. Hay una experiencia literaria que no ha tenido un carácter enriquecido y esa es una preocupación, pero sí nos hemos dado cuenta de eso. Pero además de todo esto, también consideramos que un maestro que va a ser mediador, que va a ser el puente entre los libros y los niños, requiere del conocimiento y análisis de la producción editorial para la infancia, de lo que significa el libro como producto cultural, comercial, de consumo. Y en ese sentido es necesario conocer... Ay, perdón, yo siempre tengo eso apagado. Pero hoy que lo tengo prendido suena. No, Sandra, tus osos dinamizan mucho. Bueno, entonces les decía que es necesario conversar y abrir la academia y las universidades al diálogo con gestores culturales del campo de la publicación, de la promoción y la mediación de lectura como lo son ustedes. En este sentido, queremos conversar sobre la construcción de criterios para la valoración y selección de obras infantiles. También nos hemos dado cuenta que la construcción de estos criterios tiene poco lugar en los currículos, en los procesos de formación de maestros para la infancia o de maestros de lenguas, por ejemplo. Consideramos que estos criterios se deberían construir colectivamente a través de la integración de diferentes puntos de vista y desde diferentes lugares que están relacionados con la forma como se definen asuntos relacionados, por ejemplo, con las compras públicas, con la definición del plan de lectura, qué es lo que llega a la escuela, qué tipo de libros llegan a la escuela. Nuestra intención es acopiar herramientas conceptuales, literarias y estéticas para la valoración y selección de textos literarios de calidad. De fondo hay una preocupación y en esto compartimos con Fanuel Anán Díaz que en la construcción de criterios que definen la calidad de un libro se debería considerar un planteamiento que él retoma, miren esto, y ahora es él. Perdón, una cola negra está pasando por acá. Que él dice, retoma una afirmación de Ana María Machado. Dice, un libro debería valer la pena, al menos los árboles que se cortan para hacer la pulpa del papel con que está impreso. Teresa Colomer señala que el tiempo de la escolaridad es corto y que hay que aprovecharlo, ofreciendo variedad de libros, diferentes caminos de conexión de los niños con los libros, pero en donde la literatura de calidad tenga lugar. Esto significa que en medio de la sobreproducción de libros para niños es importante que los maestros mediadores de lectura literaria se formen para contrarrestar la infantilización de la literatura, la trivialización del acto creativo y el uso instrumental que se hace de la literatura en la escuela. Entonces, por eso queremos conversar con ustedes y vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios de selección de obras con perspectiva infantil que ustedes consideran fundamentales para que los niños se encuentren con los libros que se escriben para ellos, desde la experiencia que ustedes han tenido en las librerías, en los talleres, en las jornadas de lectura en voz alta, tanto en Babel como en Mr. Fox?
¿cuáles son esos criterios de selección que deberían predominar? María, por ejemplo. Siempre, bueno, a mí, claro, yo soy la más grande. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Sandra y me parece fundamental que en una universidad que es formadora de formadores se hagan ese cuestionamiento. Eso, en principio, una felicitación enorme por esa reflexión. Me parece fundamental. Y yo creo que hay que empezar de nuevo. O sea, digamos, yo creo que el problema de los criterios es que no están escritos. El problema es que si bien se han hecho manuales, esos manuales está prohibido usarlos, por favor. Eso no tiene ninguna posibilidad de ser útil para nada, porque no hay ningún criterio que diga que si el tamaño de la letra o si el formato, o sea, esto no tiene nada que ver, porque cada uno de estos criterios, digamos, físicos, dependen de cada una de las obras, ¿no? El único criterio importante es la lectura, ¿sí? Cuando la gente se acerca a un libro para niños, muchas veces lo desprecia y dice, ay, sí, esto es puro para niños. O sea, si a la persona adulta el libro le parece tonto, al niño con más seguridad también le va a parecer tonto. Eso no hay nada que hacer. La única manera de acceder a esa buena literatura es formándose. Dice, ¿cómo se forma un buen lector? Pues leyendo. No hay otra manera. Una manera, digamos, para acceder a esos buenos libros y para empezar a crear esos criterios que son personales, que son propios y son propios de una comunidad, tendría que ser primero visitando las librerías especializadas, ¿sí? Donde tenemos en nuestras librerías, hay gente que los ha leído, que los puede comentar y que se los puede presentar para revisarlos. Después hay otros criterios también, que para empezar, que son primero los clásicos, ¿no? Los clásicos que son libros que han perdurado durante toda la historia y por algo será, y tocaría volver a visitarlos y volver a leerlos en grupo. Por otro lado, las selecciones que hacen distintas entidades, ¿sí? Hay algunas que lamentablemente simplemente sacan una lista y no la justifican, no hacen una reseña, que es una lástima, pero digamos que son puntos de partida. Los criterios que han construido otros que están leyendo todo el tiempo y que nos permiten, digamos, recoger la información sobre libros, también los premios, o sea, quiénes son tanto los autores como los libros que se han premiado en todas partes, que vale la pena leer, y uno va un poco filtrando para entender. Nosotros estamos empeñados en hacer algo que es una página donde esté la producción editorial nacional de todos los tipos, o sea, digamos, creada por editoriales multinacionales, por grandes grupos y por editores independientes, para que la gente tenga un recurso para entrar y mirar. Pero la única manera de verdad de construir criterios es sentarse y conversar y leer, no leer solo individualmente, ¿no? Sino leer y contrastar los criterios que uno encuentra o lo que uno encuentra, las dificultades para la lectura o las dificultades para entender una imagen o lo que sea, compartirla con otros. Eso es fundamental, la lectura en grupo. Y no dejarse convencer por los criterios de este es el más vendido en los colegios tales, este es este es el libro que está de moda, no sé qué, de este hicieron película, eso no tiene nada que ver. Yo creo que los criterios hay que construirlos con el tiempo, digamos, cuando y la literatura tiene otra cosa que es muy importante, que es que necesita de la experiencia para construirse, ¿no? Y para escribirse y para leerse. O sea, digamos, también los especialistas y las personas que trabajan con niños no deben dedicarse solo a leer literatura para niños. Eso también es un error, ¿sí? O sea, infantilizarse a sí mismos. Ya, yo creo que leer buena literatura y leer literatura de adultos también construye criterios para acercarse a los libros para niños. Y cuando el libro para niños es tonto, es definitivamente tonto. No es porque los niños no son tontos, ¿no? Eso es como, digamos, para empezar la conversa. Bueno, María, muchísimas gracias. Lucas,
Ahorita vamos a conversar con la respuesta de María, y nos gustaría escuchar a Lucas en la reflexión sobre esta pregunta. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son los criterios de selección? Bueno, gracias. Mira que yo estoy de acuerdo en gran medida con María. Un poco para como contar el trabajo en terreno. Nosotros tenemos para Libros Mr. Fox, que es una librería especializada, tú ya lo dijiste, creo, en ilustración. Tenemos Chapinero, que es donde nació, está especializada en ilustración. En Defecto, además, está especializada también en obras para niños y jóvenes. Y sobre el camino nos hemos ido construyendo sobre eso. Me gusta mucho lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, desde la forma nominal hay una gran consideración de respeto por las obras literarias y es esto de llamar a la literatura con perspectiva infantil, no, que es algo que nosotros también tratamos de colocar desde la forma nominal en la cabeza de los adultos. Y tiene que ver mucho con este menosprecio que María menciona o señala sobre aproximarse siendo adulto a una obra para niños. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es literatura infantil, entonces ese adjetivo pareciera, aunque yo estoy totalmente de desacuerdo con que ese adjetivo de infantil, me estoy yendo por otras ramas, pero ya termino esto, ese adjetivo de infantil sea algo negativo, de hecho es algo muy positivo, la infancia tiene todo de positivo. Por supuesto no hay unos mecanismos reflexivos, porque hasta ahora nos estamos construyendo cognitivamente como humanos, pero está toda la potencia del pensamiento y está toda la frescura de la juventud. Entonces, para sentar ahora sí el trabajo en tierra, en la segunda librería, nosotros acá, para el público que nos esté escuchando, les llamamos madrigueras porque partimos de un juego con los niños y con los jóvenes lectores de ser zorros y de que ese lugar al que entran, que es un ejercicio del pacto ficcional, es la madriguera de los zorros. Entonces, la segunda librería está especializada en fantasía y en todos los géneros que alcanza a cubrir fantasía. Para armar esos catálogos de dos librerías que están especializadas, de una librería que además no tiene como María de golpe a este circuito, donde ella puede recorrer la distribución, la edición, la publicación, y tampoco tenemos la fórmula de otras librerías con cafetería o ahora también hay guarapería y todas estas cosas que pueden ayudar mucho. Pues hay que ser como muy cuidadosos, ¿no? Con la apuesta y con cómo se enseña lo que se está haciendo al interior del proyecto. Entonces tenemos un comité de selección y esos comités de selección con los cuales vamos construyendo el catálogo. El primer catálogo fue un catálogo devenido básicamente de mi capricho. Era un catálogo de libros por los que yo sentía un gran respeto, una gran admiración. Algunos no eran de mi entero gusto, pero me parecían obras valiosísimas. Por ejemplo, Perro Picado de Gerald Espinosa, de Camelia Ediciones. Es un libro que yo no tendría en mi biblioteca, pero que me parece supremamente relevante, porque habla desde otro lugar del mundo y desde otra forma de percibir el mundo. Entonces, en ese comité de selección de obras, por ejemplo, revisamos inicialmente, por supuesto, su componente literario. Recuerden ustedes que estamos especializados en ilustración. Entonces, por supuesto, ese componente literario jamás va a estar separado del componente estético, del discurso de lo bello que pueda establecer esa obra literaria, ¿no? Y también de su materialidad como libro. Quiero decir, con cosas obvias, como que si un niño lo está abriendo, pues lo puede abrir bien, ¿no? Y que acá la página, las guardas iniciales no se peguen con la página de respeto, con la página de bandera legal. Ese tipo de cositas es la materialidad del libro. ¡Ay! Yo pensé que me había apagado. Ya lo apago ahora sí para siempre. Ya lo apagué. Y con lo que arrancamos ahí, que es algo que de hecho también hablamos mucho con María Fernanda Paz Castillo, otra maravillosa editora, son obras que no hagan ruido de repente, ¿no? Tenemos a veces de repente cuando hay unas tendencias, ahorita acabamos de pasar por una tendencia al mercado editorial muy proclive a las emociones, que no está mal, pero claro, comienza también a haber una sobreproducción editorial sobre libros que a veces pareciera que pretendieran manipular o persuadir emocionalmente a sus lectores. Entonces buscamos también obras que no hagan ruido, ¿no? O sea, que no se reiteren unas con otras y se anulen unas con otras. Eso se llaman curvas catalográficas dentro de Mr. Fox, como una obra, porque nosotros no utilizamos letreros. Tenemos
Por ejemplo, tenemos 3 lugares señalados en el espacio físico que se llaman boticas literarias. En esas boticas, al interior de las boticas, no hay ningún tipo de seña. Lo que quiere decir es que estamos invitando de entrada a que quienes nos visitan estén leyendo con los recursos que tengan. Las curvas catalográficas permiten colocar en ese espacio, ¿no?, tridimensional, unas obras, unas al lado de otras. Les pongo un ejemplo porque va a ser difícil que ustedes lo entiendan acá sin verlo en Mr. Fox. Si ustedes ponen el nacionalsocialismo que generó el nazismo al lado del uribismo en la sección de historia, eso puede sugerir algo. Eso es una curva catalográfica. Y ahí no hay ningún juicio de línea histórica, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios subjetivos se puede dar la licencia de hacerlos un librero. Y esa es la forma en la que construimos catálogos también diagramados en el espacio físico. En el comité de selección, eso hace parte del criterio. Hay obras maravillosas que han entrado como proponentes al comité y no pasan porque no tienen ningún lazo. Sabemos que luego de que dejen de estar exhibidas en tapa y que pasen al lomo, y si el librero no las tiene en mente, no se van a sostener dentro de esa red que estamos tejiendo, que es una red viva, que atiende mucho, seguramente ustedes lo habrán escuchado, a la idea de biblioteca viva. Ahí acabé, ahí acabé. Perdón, hay algo chiquitín. María, por supuesto, es una chica Garbo, una chica Marlene Dietrich, ¿no? Viene de la onda, de toda esta onda también clásica, aunque ha hecho cosas, por supuesto, maravillosas, de las cuales todos nos nutrimos. Sin embargo, María ha sido muy insistente en que hay cierto tipo de obras que no valen la pena, de las cuales no vale la pena echar mano. Voy a echar un ejemplo. Crepúsculo, Twilight, de Stephanie Meyer, que fue precisamente pasada al cine. Yo creo, no vamos a entrar a discutir sobre las obras, ni sobre su calidad literaria. Yo creo que hay algo muy potente en la intertextualidad y en la hipertextualidad que arroja a los jóvenes a leer en maya. Y eso sí que es lo importante de que los lectores vayan a lugares como bibliotecas o librerías especializadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en ese microcosmos, en ese microuniverso, siempre hay una tela de araña que atrapa a los lectores. Y lo que hace la araña, el librero, es guiar a la mosca hacia donde quiere guiar a esa mosca. Entonces, por supuesto que sí, son muy valiosas las obras que están ahí vivas en el mercado. No todas, pero hay obras que están muy bien. Bueno, yo tengo que ya parar a Lucas porque no puedo, digamos, yo no he dicho eso que dice Lucas. O sea, yo digo que hay obras que no vale la pena que las trabaje un librero. O sea, digamos, las librerías tienen que trabajar con los libros que necesitan librero, con los libros que no se entiende, que no están comercializados, que no están en todas partes, que no se lo encuentra uno en las 3 reseñas que se hacen en este país al año, porque no se hacen más. O sea, no vale la pena que el librero se gaste, se queme las pestañas diciendo eso. Yo no satanizo la literatura, eso que se llama ahora, que no es más que una etiqueta comercial, se llama la literatura juvenil. Yo tendría cuidado con eso. O sea, consumir mugre no hace que la gente después pase a comer bien. O sea, consumir esta literatura pobre y barata hace que la gente se convierta en consumidora de literatura pobre y barata. Eso es, ¿no? O sea, el niño que se come Harry Potter después quiere Crepúsculo y después quiere las cosas del hambre y después quiere esas cosas y se convierte. Eso, si no hay un maestro y un bibliotecario detrás, después que esté guiando, eso no conduce solo a nada bueno. Esa idea de que leyendo cualquier cosa después se construye un lector es absolutamente falso. O sea, los lectores se construyen en la dificultad que es la literatura. Yo no estoy viejita, ni estoy obsoleta. Lo que estoy es que tengo más vida y la literatura necesita, digamos, también experiencia. ¿Ya? Yo entiendo lo que quieren hacer los jóvenes. Lo que es, no lo tenemos que validar nosotros. Los lectores jóvenes pueden consumir todo lo que quieran, pero está en la mano de los adultos, ¿sí? Entregarle buena literatura y literatura de calidad. O sea, leer estas cosas de fantasía y todo eso no le va a hacer mal a nadie.
ni lo va a convertir en mejor o peor persona leer buena literatura, ¿no? Pero sí, yo creo que si queremos construir un lector con criterio, toca ofrecer libros de buena calidad. La literatura es complicada, no es fácil, no se consume rápidamente, ¿sí? O sea, leer, yo no voy a satanizar esas cosas, porque nosotros también crecimos leyendo cosas que es que la juventud piensa que todo esto se inventó ayer, y que acaba de aparecer, ¿no? Nosotros también tuvimos nuestras cosas de estas cuando estábamos jóvenes. Las aventuras de los 7 de Enid Blyton, por ejemplo, que era una literatura fácil, elemental, sencilla, sin complicaciones, sin crear conflictos y sin pedir, nos servía para pasar el tiempo. Eso es, ¿no? No era una cosa que construyera, pero teníamos al lado buenos maestros y buenos padres y buenas bibliotecas para poder seguir adelante. Ese es el punto. El punto no es satanizar a nadie ni nada, sino leer y que sea una literatura que construya. Después, o sea, ¿para qué les vamos a ofrecer a los niños a ponerlos a leer Crepúsculo si pueden leer otra cosa maravillosa? Después, si lo quieren comprar y lo quieren leer, que lo lean, pero no es el bibliotecario, no es el maestro el que tiene que poner Crepúsculo en la vitrina para que empiecen por ahí. A mí me parece un error de aquí a la China. Bueno, voy a dar la palabra. Vamos a levantar el dedito para poder saber quién quiere intervenir y acaba de levantarlo Lucas. Y luego les comparto y con José Ignacio compartiremos unas reflexiones que hemos hecho en el proyecto sobre ese punto que están tocando. Lucas. Bien, qué bien. Yo creo, aquí sí difiero muchísimo y enorme con María. La literatura no está obligada a ser difícil, ni tampoco la buena literatura es difícil. Yo siento que la literatura es un reflejo de los autores y de la vida misma, y la vida puede ser sencilla o compleja, y eso es lo que conecta. No todos debemos leer Balzac, no todos por ser colombianos debemos leer y gustar de Gabriel García Márquez. Eso es una de las dificultades, la imposición, ¿no? De usted está en el lugar correcto, usted está en el lugar incorrecto. Yo sí siento que eso sí puede construir, y yo siento, a propósito de cómo, de esa forma linda en la que María inició la conversación, yo siento que no hay fórmulas. Es eso. Por supuesto, lo esencial en esa parte de la triada en la que tanto insiste Yolanda Reyes y otros teóricos es el mediador. Por supuesto que sí. Como leían los griegos, que María también lo sugiere, en grupo. Por supuesto que sí. Reflejándonos entre nosotros, compartiendo opiniones. Pero no hay fórmulas, muchachos. Ni hay un lado de luz ni un lado oscuro. No hay, no hay. Exactamente. José, ¿tú ibas a intervenir? Sí, dale. Sí, claro, no. Pues digamos que en esta conversación, digamos que empezamos a trazar, digamos, un punto muy interesante y un poco en la analogía con la telaraña, ¿sí? Que me parece, digamos, como muy valiosa, ¿sí? Esa araña que atrapa, digamos, al lector. Pero lo que sentimos también es que también hay otra telaraña, ¿sí? Que es, digamos, esa telaraña de la que María, digamos, también nos hace referencia a esas obras o a esa literatura, si se quiere, a esas obras que no valen la pena, digamos, lo voy a poner así, y podemos verlo, digamos, en la experiencia cotidiana, ¿no? Digamos, una doble tensión, unas dos arañas en dos telarañas, digamos, que están esperando que caigan esas mosquitas acá. Yo quisiera, digamos, hubo un punto que se tocó sobre el tema del mediador, de la maestra, del maestro, del librero, del lector, ¿sí? ¿Ustedes cómo consideran que se puede precisamente hacer ese contrapeso, ¿sí? Digamos, para poder, digamos, pasar a estas digamos, de una telaraña a la otra, también reconociendo que, y lo voy a poner aquí también como una discusión, una reflexión que también hemos hecho, esas obras que no valen la pena, quizás, ¿sí? Tengan algo en la experiencia misma que tiene el lector, que de algún modo sirven para algo, ¿sí? Sirven para algo, sirven para sentirse un lector. Leí un libro, miren, leí este libro, sirven para decir eso, sirven para decir, pasé por un proceso
para sentirme, así no sea una lectura de calidad, pero para sentirme que he pasado por una lectura, valen por algo, ¿sí? O sencillamente habría que trazar, digamos, una línea vertical y decir, no, nos vamos, digamos, con una construcción mucho más fundamentada, construida sobre estos grandes criterios de calidad, o sirven para algo también esas. Yo quisiera complementar la pregunta de José Ignacio con una reflexión que hemos hecho y que últimamente a mí me ha estado cuestionando muchísimo. Y es, yo era de la posición de María. En la escuela hay muy poco tiempo para desperdiciarlo leyendo literatura que no es de calidad. En este momento esa posición está puesta en cuestión y es precisamente por las lecturas que hemos hecho de Teresa Colomer, que defiende la literatura de calidad, pero que también ha abierto la posibilidad a otra literatura precisamente para darle lugar a la experiencia lectora de los niños y los jóvenes y a una experiencia lectora que se construye en colectivo o que también se construye como efecto de los medios, pero que puede servir de gancho, de entrada. Sin embargo, yo me pregunto, ¿está en manos del mediador el marcar un equilibrio entre la forma como él estructura la experiencia lectora en sus aulas de clase? ¿A qué le da privilegio? ¿Cómo establece el equilibrio entre esas dos telarañas? Es un asunto que está en manos del mediador. Y un buen mediador quizás pueda hacer los tránsitos entre una literatura y otra. Entonces, les dejo esa reflexión para dar paso a la respuesta a la pregunta de José. María. Yo perdón, José, me perdí me distraje y me perdí de la pregunta. La pregunta es si, José, por favor, dale que no cogí bien. Sí, claro, estábamos conversando, digamos, sobre esas obras no tan notables. ¿Hay algo que sacarles a esas obras? Es que mira, por ejemplo... No, ya entendí. Ah, bueno, vale. O sea, sí hay, sí, ya me acordé. O sea, no, o sea, diversión, lo que sea, pasar el rato, no tengo ni idea. O sea, sí se pueden sacar cosas. O sea, eso estaba contando, este tipo de literatura no nació ayer. O sea, está presente desde hace mucho tiempo. A mí me tocó otros autores y otro tipo de literatura, pero también en el mismo sentido cuando estaba joven y lo leí sin ningún problema, ¿no? Pero tenía al lado eso, tenía al lado el mediador y tenía la biblioteca posible que me podía ofrecer otro paso, ¿sí? Que me podía sacar de ahí y decirme, a usted le gusta el tema de aventuras, mire, lea esto o lea lo otro. O sea, una cosa es, digamos, la librería, que es un espacio abierto que acoge a toda la comunidad y no puede filtrar exclusivamente lo único que le gusta porque hay tantos libros y que tienen que seguir habiendo tantos libros porque son tantos como las personas que hay. Hay tanta gente y a cada una seguramente le toca alguna obra, ¿no? Eso es. Y lo que hace el librero es darle oportunidad a los libros, estarlos mezclando, estarlos entresacando, porque como dice Lucas, un libro puesto de lomo en el último rincón, ahí se puede morir hasta esperar que alguien lo pregunte. Pero la biblioteca y la biblioteca escolar son otra historia, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el bibliotecario? Está escogiendo por otros, está haciendo una mediación para todos los demás, está poniendo, digamos, la escuela y la biblioteca escolar y la biblioteca pública son tal vez el único espacio que tiene la mayoría de la población para acceder a los libros y a la lectura. Entonces yo sí creo que la selección tiene que empezar por ser discutida y cuidadosa. Se puede poner todo eso, pero se tiene que saber por qué y para qué está ahí y después de eso con qué se puede seguir trabajando, ¿no? No, porque si hacemos la cosa fácil, que es lo que va a preguntar todo el mundo, y ponemos todas las sagas y todas estas cosas contemporáneas y ponemos todo lo que el mercado nos dice que está de moda y por lo que la gente va a preguntar, porque el niño no lo puede comprar, pero va a llegar allá y tiene los juegos del hambre, entonces el bibliotecario le va a decir, sí, claro,
Está eso y estará eso para entretener y para conversar sobre el tema, pero también tiene que haber buenos libros. Esa o sea, y eso no hace daño. Ya a ver cómo me explico, eso no hace daño y a nadie le hace mal leer esas cosas, pero tampoco le hace bien. O sea, más fácil ver televisión, con toda seguridad, más entretenido y más rápido. O sea, pues o sea, leerse un Harry Potter no es mejor que ver una película de Harry Potter, con toda seguridad. Entonces, a eso voy. Si queremos formar lectores, estamos hablando de otra cosa. No, no es porque esto le haga mal a nadie. Bueno, María, muchas gracias. Lucas. Bueno, pues miren, hay algo que yo suelo hacer cuando, sobre todo los niños en transición de lectura fluida, me piden explicaciones sobre el mundo. Entonces les digo, te voy a contar una historia, como comienza Selma. Para explicarte qué es la felicidad, te voy a contar una historia. Mi hermanita se llama Laura Camila, tiene 21 años, está estudiando filosofía en la Nacional. Y Laura Camila, desde chiquitina, claro, yo le llevo un montón de años a mi hermanita, pues ha estado como también muy pegada a mí y yo también he sido lector desde chiquitín. Eh, y Laura Camila comenzó a leer muy temprano y fue una lectura estupenda hasta los 9 años, más o menos, 9, 10, y tuvo un silencio lector, un abandono voluntario que suele ocurrir casi siempre en ese rango de edades, entre los 10 y 13 más o menos. ¿Saben con qué volvió a leer? Con Crepúsculo. Entonces un día llegó a los 13 años, me dijo, no sé por qué razón me dice mi hermana, voy a volver a leer si me compras toda la saga de Crepúsculo. Para ese momento yo estaba trabajando como librero asistente en el Fondo de Cultura Económica, en el catálogo de obras para niños y jóvenes. Pero como lo dice mi hija, siempre he sido un lector muy transversal. Y en esa época en la que el fondo era una maravillosa escuela, de hecho los maestros nos exigían que leyéramos de manera transversal. Entonces siempre estaba conectado con el resto de catálogos. Y cuando consulté con los colegas de literatura me dijeron, esa saga está, pero es una porquería. Stephanie Meyer es una terrible escritora. Mejor llévela a Anne Rice, mejor llévela a Bram Stoker. Y bueno, yo agarré Crepúsculo y dije, pues, yo soy un poquito desconfiado, de todos modos también. Agarré Crepúsculo, me lo leí y seguí con una nueva. Y le regalé la saga completa a mi hermanita. Lo que ocurrió luego de que Laura Camila se terminó de leer la saga de Crepúsculo, aquí hay una historia importante. Es una historia entre una niña mortal y un niño vampiro, entonces como no pueden tener relaciones sexuales ni nada, adivinen qué hacen, leen juntos. Cuando mi hermana termina de leer eso, y leen juntos literatura del siglo XIX, sobre todo es como decimonónica la cuestión. Cuando mi hermanita termina de leer todos los libros, está, como lo dice María, obsesionada con seguir con Crepúsculo, pero ya no hay más Crepúsculo. ¿Qué es lo que hace? Comenzar a leer la literatura que Edward y Bella estaban leyendo en la literatura, porque no podían tener relaciones sexuales. Yo de lo único que serví fue de facilitador de esas obras, de decirle, tómalas o mira en dónde se encuentran. Mi hermanita terminó por ser, yo creo que una de las más expertas lectoras decimonónicas del siglo XIX, y seguramente eso también la ha llevado, primero la llevó a estudiar filología y luego la arrojó a la filosofía. Y ha sido eh, un camino, seguramente ella ve mucho los pasos que doy, pero sobre todo ha sido un camino autodeterminado. Cuando luego de un tiempo yo le pregunté por qué estaba tan obsesionada con la literatura gótica, con los vampiros, ¿saben qué me respondió? Ella tenía más o menos 15 años para ese entonces. Porque un vampiro es el único que te puede amar por siempre. Y a ustedes les puede parecer que esta respuesta, muy cursi, puede tener también como mucho de insulsa. Y lo cierto es que hay una gran pregunta en una muchachita de 15 años sobre la relación que ella tiene en el mundo y con eso que pretende asir, agarrar de alguna manera, que es el amor. Entonces, esa obra estaba estupenda para hablar de eso. Esa es la historia que les quería contar sobre eso. Y así además fue como
yo que estudié artes también y que vengo de una escuela del canon, que estuve en la Javeriana, también es como, está toda esta idea, ¿no? De un poco del rigor y de lo que sí es arte, por ejemplo, y de lo que no es arte. Y fue pues gracias a los niños, gracias a los lectores, que he ido como eh, sopesando una cantidad de cosas. De pronto mañana estoy en desacuerdo, de pronto mañana digo, uy, no, sí, que voy a Crepúsculo porque vean lo que me pasó. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Y creo que vamos a dar paso a la segunda pregunta. José Ignacio, por favor. Sí, claro. Pues hablemos un poco, digamos, en términos de esa literatura de calidad, de esas obras notables también. Y precisamente tiene que ver también con cómo están compuestas y cómo están conformadas. Ya, pues digamos, también se ha trazado como algunas líneas acerca de sus componentes, de ese componente estético, por ejemplo, que hay en la imagen y de alguna manera también en el discurso, en el texto escrito. Y en ese sentido, me parecería interesante que pudiéramos conversar un momento acerca de la voz narrativa, ¿sí? Digamos, de la voz narrativa del personaje niño en esas obras. Ustedes, de alguna manera, ¿qué tienen en cuenta para valorar esa voz narrativa, ¿sí? Del personaje niño. Nosotros en el momento, pues digamos, en el proceso en el proyecto de investigación que estamos adelantando, que también hacía referencia la profesora Sandra, estamos trabajando, digamos, mucho sobre la perspectiva infantil en la literatura. Entonces, en ese sentido, pues, podría ser aquí valioso poder conversar acerca de qué tienen ustedes en cuenta para valorar la voz narrativa del personaje niño en estas obras, pues digamos, notables, ¿no? Bueno, esto de todas maneras, digamos, como no hay, como dice Lucas, no hay blanco y negro. Hay miles de posibilidades y depende también de cada lector. Pero uno busca, por ejemplo, que el personaje niño, porque digamos, no toda la literatura para niños tiene personajes niños, la literatura para adultos también tiene personajes niños, los niños pueden ser un personaje, pero no son el único personaje. Entonces, pero cuando uno busca un personaje niño, cuando lee un personaje niño, piensa en la naturalidad, en la credibilidad que puede tener un personaje como cualquier niño. O sea, hay niños en la literatura infantil que son superhéroes, o sea, tienen más experiencia en la vida y más interés por la naturaleza y por las cosas del mundo que un adulto, lo cual es de plano, es un personaje falso, ¿no? Un personaje, son los niños héroes, los niños que todo lo pueden y que van a salvar el mundo y que son los que le van a decir, digamos que eso está también muy alejado de la infancia. Si bien el niño se hace preguntas y hace preguntas inteligentes, tiene una mirada especial del mundo, una mirada desde la infancia, ¿no? Y esa es la mirada que uno busca, esa sinceridad en la manera de hablar y en el lenguaje, es lo que uno busca en un personaje niño dentro de la literatura. No la tontería ni la bobada, preguntando bobadas todo el tiempo, ni tampoco el super niño que es mejor que toda la humanidad y que los va a defender a todos. Yo creo que el niño se busca, como busca cualquier lector, encontrarse y verse a sí mismo reflejado. Y estas cosas no creo que colaboren. Muchas gracias, María. Lucas. Sí, yo estoy de acuerdo con María. Pensaría que un poco para resolver más, además seguramente, es que no es algo fácil de responder tampoco, muchachos. María seguramente también tiene la cabeza un poco más lúcida al respecto, porque siendo editora, seguramente hará muchas correcciones de forma. Por ejemplo, cuando un escritor dirige la voz desde la voz de un niño, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Jacinta en un libro que editó María, que es La mujer de la guarda, de Sarah Bertrand, me parece que es una niña extraordinaria. Pero no todos los niños, por supuesto, son iguales. No todos los niños son dulces. También hay niños crueles.
no todos los niños tienen preguntas, que es como una gran cualidad de la infancia. Pues hay niños que están heridos desde muy chiquititos y comienzan a crear caparazones muy interesantes, como son cebollitas, son capa tras de capa tras de capa. Ese tipo de personas también son fascinantes. Entonces yo pienso que más bien lo que yo busco o lo que buscamos en Mr. Fox Los Zorros un poco también es como observar, porque también nos hemos hecho esa pregunta en los comités de selección, observar qué no es un niño, como lo que dice María, ¿no? De golpe esta literatura que también utiliza mucho los diminutivos, por ejemplo. Estaba el postrecito, paradito, junto al pollito. Eso no habla, por ejemplo, de la psicología de un niño. Hay muchas formas de abordar, si es que se quiere, la ternura, para hablar de la ternura que habita ese niño y de cómo el niño también habita el mundo, a veces de una forma supremamente interesante. Digamos, yo voluntariamente habito el mundo desde la ternura, lo digo abiertamente así, porque siento que tengo un montón de furia adentro y no quiero darle continuidad a eso. Entiendo muy bien a los niños, por ejemplo, que se les llama berrinchudos, a los niños que son irascibles, entiendo de qué están hechos y buscamos esa línea. Listo, Lucas, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que me parece interesante, es de otra compañera del grupo de investigación, y es, ¿la literatura para adultos también empieza a dar un giro hacia la infancia, a dar relevancia a la voz infantil? ¿Por qué creen ustedes que esta voz es relevante en el campo literario, la voz de la infancia? Pues digamos porque esa es una pregunta que sigue después, ¿no? Es por contar eso que pasó detrás. Eso que para mí esa pregunta sobre el pasado es eso. El pasado es esa infancia. O sea, preguntarnos de dónde somos y de dónde venimos y qué nos pasó, qué nos trajo hasta aquí donde estamos hoy, ¿no? Eso es importante y yo creo que, o sea, siempre también ha habido muchos libros que tocan el tema de la infancia. Lo que pasa es que tal vez ahora que estamos viendo la infancia con tanto cuidado, nos damos cuenta de esos libros, ¿no? Y eso me parece importantísimo, sobre todo para, para los adultos que tienen que entender a los niños. Hay un montón de libros que ahora, y desde hace mucho tiempo, hay un montón de libros. Hay un sonido que es que me distrae, no sé si es Sandra. Sí, creo que soy yo. Hay un montón de libros que históricamente han hablado sobre la infancia. ¿Y qué es eso? Es buscarse uno ahí, ver si uno también creció ahí, en dónde creció, cómo creció. Esos niños que ahora veo, en qué país están también. Yo creo que es fundamental ese tema ahora en la literatura de adultos. Mi Lucas. Yo estoy totalmente de acuerdo con María. Creo que ahí el resumen es la memoria, ¿no? Y la importancia que cada vez adquiere más la memoria para la construcción de civilización, que seguramente no siempre fue así. Perfecto. Vamos a avanzar hacia otra pregunta y que es la siguiente. Como mediadores y promotores de lectura, ¿podrían mencionarnos 3 libros de obras en las que consideren que los autores hayan logrado construir una perspectiva infantil muy bien elaborada acerca del pasado y que sean dirigidas a público infantil o no, porque compartimos que en la literatura para adultos también hay perspectiva infantil? Entonces, no sé si ustedes puedan mencionarnos 3 de sus obras así del corazón, que hagan parte de su acervo literario, que les parezca que allí el autor lo logró muy bien. Yo tengo una lista enorme, porque me gusta mucho, porque digamos nosotros estamos en la sección de adultos de la librería, que tenemos una sección de adultos porque tenemos sobre todo la edición independiente, una muestra de la edición independiente nacional, y entre otros temas, entre otros libros, digamos, de otras editoriales independientes o no, del resto del mundo estamos buscando ese tipo de libros para ponerlo juntos, es decir, que le ofrecemos
en una librería infantil a los adultos también literatura que toca la infancia de otra manera. Entonces, yo voy a mencionar unos que son Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinker, que lo publicó originalmente Angosta, que ya vi que se lo robó Random, porque ahora está publicado en Lumen. Y es una historia de la infancia de esta niña en medio de la violencia en Medellín, pero que no se detiene en la violencia, sino a partir de un hecho violento, ¿sí? Habla de su construcción como persona y de la construcción de su familia. Es una maravilla. El prestigio de la belleza de Piedad Bonet, que es un libro que cuenta la infancia de una niña en Antioquia, no me acuerdo el pueblo exactamente, pero también es una historia hermosa creo que es autobiográfico de Piedad. Klaus y Lucas, que creo que es una novela absolutamente maravillosa de una húngara que es Agota Christoph, está en Libros del Asteroide, y es una historia de una infancia absolutamente impresionante. Es un libro que uno no puede parar de leer un minuto. Y quería contarles que nosotros también en Babel, en Frontera, trabajamos mucho ese tema. Por ejemplo, Pluma de Ganso, no sé si eso se ve, Pluma de Ganso de Nilma Lacerda, que cuenta esa historia de infancia de una niña pequeña de los años 40 que quiere aprender a leer y escribir, pero no puede porque es una niña y las niñas tienen que estar en la cocina ayudando a que los hermanitos hombres salgan adelante. Y una historia que se trunca en un momento dado y en la novela se trunca y queda uno a la expectativa, pero así es como las novelas también de Bartolomeo Campos de Queiroz, El ojo de vidrio de mi abuelo, Rojo Amargo, y por parte de PA, que está publicado en Fondo de Cultura, que son también la mirada desde la infancia a los adultos. Es un poco al contrario, es el niño viendo a los adultos y a partir de la característica de esa vida de los adultos construye su propia infancia. De los libros, como citó Lucas, estoy ahora mostrando lo que yo hago también, ¿no? De Sara Bertrand, de La mujer de la guarda y álbum familiar, que tocan el tema de la dictadura militar en Chile, lo que pasa con esos niños que están en ese momento de la dictadura, niños que no están enfrentados a la guerra ni a la violencia, pero que tienen una ausencia y un gran vacío familiar, porque los padres están más ocupados, digamos, con estos temas políticos y con sobrevivir que ocupados de los niños. Y una historia que es muy hermosa, que es Los irlandeses, de Jairo Buitrago, que es una historia de un niño durante la Guerra de la Independencia, que le trae a uno la memoria todo lo que está pasando ahora con los niños en medio de la guerra. O sea, que han estado siempre ahí y seguimos cometiendo los errores que seguimos cometiendo. Bueno, eso. Y eso que tengo una lista infinita, podría hacer una bibliografía al respecto. La esperamos, María. Porque, bueno, uno te escucha y uno podría pensar también en Lengua Madre de María Teresa Andrueto, que pero digamos que más que la infancia, Lengua Madre es, digamos, la juventud, ¿no? Es, sí. es más de pronto María Teresa Estéfano, que es anterior a Lengua Madre. O La niña del corazón en la casa, que es la infancia. La infancia de una niña en medio de un drama familiar, o más bien a Marina Colasanti y Mi guerra ajena, que es su propia historia de infancia en medio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos que nosotros nos hemos preocupado también por ese tema dentro de lo que publicamos. Pero le voy a hacer la bibliografía, no solamente lo que publicamos, sino la bibliografía completa de lo que tenemos aquí. También está en juego esa perspectiva. Bueno, mi Lucas, tus recomendados de tu botica. Pues eran 3. María no es muy juiciosa. Los dijo todos. Me los quitó todos. No, mentiras. No, la verdad apenas coincidimos con un parcito. A mí me gusta mucho. Siento que es la materia de un niño que tuviera que estar callado, Momo, de Mijael Ende. Me gusta mucho los personajes niños de Janusz,
que siempre están encarnados en animales. Creo que eso a propósito de la dulzura, pero también creo que János tiene un doble filo muy interesante. Habla de los niños, pero también hablan de la necesidad, de esa necesidad inmensa de estar sumergidos en un mundo emocional o en donde guarecer de los niños. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho El oso y el tigre y se me ocurre, yo te curaré, dijo el pequeño oso, la forma en la que introduce el oso cuando le estaba preguntando al tigre a cómo se siente, a cómo es la psicología del tigre y cómo es la psicología del oso, me parece divino. La bicicleta de Sumji, de Amos Oz, me parece una novelita chiquitina, además hermosa. Además habla de el inmenso, profundo y bello universo de los niños crecidos en Medio Oriente. Me gustan mucho los personajes que son muy planos, pero me divierten muchísimo y creo que dan mucha cuenta de que es un niño. Los personajes de Roald Dahl, se me ocurre, yo no me acuerdo cómo se llama el niño de las brujas, pero el niño de las brujas me encanta y me gusta mucho la decisión que toma al final para quedarse con la abuela, me parece una cosa hermosa. Y pues a propósito, ahorita María me hizo sentir un poco mal porque estaba hablando de puros niños traducidos. Estaba pensando en eso, estaba pensando en La niña del corazón y la casa, que me parece una novelita, pero divina, de verdad. Vale toda la pena que tengan en el título El corazón. Jacinta, como les dije antes, de La mujer de la guarda, me parece una niña, además que me recuerda también un poco la testarudez y torpeza pero también la valentía de ciertos niños de la literatura con los que yo me enganché mucho, como Bastian, de La historia interminable. Esos, ya no más porque si no me vuelvo María 2. Ay, muchas Lo gracias a dijo tan ustedes. odioso. María dos. Voy a darle paso a unos comentarios del chat antes de pasar a la última pregunta de nuestro encuentro. Eh, María Angélica Melo, que es monitora, una maestra en formación muy bella, muy encarretada con la literatura, dice: en el semillero hemos leído literatura memorable, ha sido un deleite y siempre me pregunto, ¿por qué nunca tuve la oportunidad de leer estas obras en el colegio? Es algo que como maestra me cuestiona y es una reflexión muy linda. Dice Lucía Liémano, que es nuestra invitada para la semana entrante en el semillero, que tenemos un lujo de invitada también: cuando leemos libros de calidad, también desarrollamos criterio y pensamiento. Nos hacemos preguntas, entre muchas otras habilidades que difícilmente se desarrollan con lecturas pobres y fáciles. Entonces aquí Lucía se afilia. El debate en el chat está fuerte con respecto a la posición de María. Y Carol, otra compañera de nuestra investigación, con Carito les cuento a los dos, con la profesora Carol Pertus nació este semillero y nacieron estos proyectos. Ella y yo empezamos este sueño. Lucas ha dicho algo muy bonito al inicio acerca de quitar la connotación negativa a lo infantil. Valorar lo infantil como una manera de habitar el mundo que pareciera no se circunscribe a una edad. Entonces esos son los comentarios. Y Lucía agrega: totalmente de acuerdo. Las maestras y maestros debemos leer más, visitar bibliotecas, librerías, museos y exposiciones. Y ahí quiero establecer un debate con un comentario que hace uno de los participantes en el chat acerca de que en este país no es posible acceder a buenos textos en razón a obstáculos culturales, económicos, a que leer es un privilegio de clase, y creo que eso tenemos que ponerlo en cuestión. Si bien es cierto, y yo lo comparto, no hay una apuesta de país por la formación cultural y por la formación de una cultura lectora. Creo que desde diferentes ámbitos se ha ido combatiendo esta lógica, ¿no? Y pues tenemos que pensar qué estamos haciendo en la formación de maestros precisamente para que las obras de calidad o las obras que conectan a los niños con la lectura no entren en la escuela. José,
por favor, tienes la palabra para introducir la última pregunta. No, qué interesante, digamos, esta conversación, esta discusión, también el tema de del, digamos, de esa infancia en la literatura en general, en la literatura universal. Pues me parece a mí también que es como uno de los referentes contemporáneos realmente, digamos, de la literatura, y allí, por ejemplo, Cartarescu, digamos, con todo el tema pues, digamos, como esa mirada onírica en la literatura, que tiene unos cuentos clave allí, Rem, por ejemplo, que es una ida a la infancia y a los sueños de la infancia para entenderse como adulto. No, creo que esta es, digamos, como una apertura para poder conversar también muchísimo, digamos, acerca del lugar de la infancia, digamos, en la literatura, no únicamente literatura para niños, sino literatura, digamos, universal, que será uno de los grandes temas también para continuar trabajando. Bueno, yo quisiera también a propósito bueno, quisiéramos aquí también con Sandra y con el grupo, a propósito de lo que plantea María Angélica en su comentario. María Angélica es una monitora, es una estudiante del semillero, es una maestra en formación de la licenciatura en educación infantil, y quisiera un poco junto con con ese comentario también lleno de pesar, pero de esperanza también, y es, por qué no leí esto en el colegio? Lo que estoy leyendo ahorita, ¿por qué no lo leí cuando era niña? Que es un comentario, digamos, con cierto pesar, pero también con nostalgia y también con mucha esperanza, ¿no? Que es algo que la cuestiona como maestra. Yo quisiera en ese sentido preguntar porque ustedes nos han hablado de cosas, de un saber muy especializado, que eso me parece muy rico, ¿sí? Las curvas catalográficas y todos esos criterios, digamos, tan importantes que ustedes en su lugar, digamos, como editores, como libreros, como especialistas, digamos, en este tema nos vienen aquí aportando, pero también hablando, digamos, con maestros de mediadores de lectura, maestros que están haciendo este ejercicio en lo cotidiano, que a veces, como lo mencionaba María también, echan mano, por ejemplo, de esos catálogos, de esas listas recomendadas, que está muy bien, digamos, hacer ese tipo de ejercicios, desde luego es muy reconocido también hacerlo. Ustedes nos pudieran compartir, digamos, algunos de esos criterios que ustedes consideran que los maestros mediadores de lectura deberían tener en cuenta para elegir los libros que van a dar de leer a sus niños en esas condiciones, digamos también de cómo se mueve nuestra educación hoy en día, con las dificultades que hay, pero también con la responsabilidad que tenemos los maestros de ofrecer esa literatura. ¿Consideran ustedes allí algunos criterios que estos maestros mediadores deberían tener para elegir esos libros, para compartir con sus niños? Me parece que cuando uno dice criterios y dice, pues, buena literatura, buena calidad, valor estético, etcétera, eso suena muy bonito, eso está muy bien, pero eso, ¿qué carajos es? O sea, ¿de dónde, cómo hacemos? ¿Cómo lo establecemos? ¿De dónde sacamos una tabla que nos diga? No hay manera. O sea, no hay fórmulas para hacerlo. Lo único que sirve para construir esos criterios es leer y discutir en equipo. O sea, la construcción de la biblioteca pasaría por dos partes. Hay otros especialistas que dicen, primero hay una etapa que es evaluación, que es como revisar la oferta, revisar lo que está circulando y decidir en equipo, después de leer y discutir, lo que debe hacer parte de ese acervo que estará en la escuela disponible, y después un proceso de selección que sí se puede hacer en cada aula, cada maestro unido con el bibliotecario, no sé qué, seleccionando de esos libros que ya están revisados y evaluados y en la biblioteca, que le pueden servir para lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer en el aula, ¿no? Esa es la única manera, ¿no? Porque no hay una fórmula, por eso digo, hay que recurrir a lo que ya está, pero toca leerlo y toca discutirlo. O sea, los libros no le gustan todos iguales a todo el mundo, ¿sí? Como dice Lucas, habrá gente que no quiere leer a García Márquez, se lo pierden, pero ese es el problema de esas personas. Hay millones de opciones de lectura, pero lo que tendríamos que ver es estas cosas que tienen muy buena calidad, que discutimos en grupo, que leemos en grupo, que comentamos y las vamos
poniendo a disposición en el acervo. Y estas cosas siempre tienen que ser discutidas, ¿no? No con el promotor de la editorial que llega con el catálogo y le dice, mira, estos son los libros de divorcio, estos son los libros de conflicto, estos son... No, es lo que yo voy a trabajar, los temas que voy a trabajar, discutido con mis pares y dentro de la biblioteca. Ahora, el problema es la construcción de esas bibliotecas, el problema es el acceso de todo el mundo a esos libros. Ese es el problema clave, ¿no? Porque, digamos, fuera de Bogotá, que hay, digamos que las librerías crecen cada vez más y cada vez tienen mejor calidad y mejor criterio. Después hay unas librerías ahí en Medellín, también una buena cantidad, después unas cuantas en Cali, Bucaramanga, alguna cosa en Barranquilla, y pare de contar, ¿no? ¿A dónde van a ver los libros esos maestros? Los que llegan del plan de lectura, los 50 o 100 que les mandan anualmente, no más, eso. Y entonces, como se los mandan directamente, el maestro, pues, digamos, ya tengo eso, le dirá el director, si usted ya tiene eso, ¿para qué quiere comprar más? Espérese que se los mande, ¿no? Pero tendríamos que sembrar de librerías todo el espacio, de sitios donde la gente pueda recurrir. Ojalá en cada biblioteca pública, que hay una, se supone que hay una en cada municipio del país, hubiera una posibilidad, un pequeño espacio donde se pudieran comprar libros, donde la gente pudiera conocer la oferta, pudiera conocer lo que está circulando. Estamos todos en este momento empeñados en hacer bases de datos que den cuenta de la oferta, pero la oferta misma no está a disposición. Digamos, está la base de datos de los editores independientes, que es Leo Independiente, la nuestra de literatura infantil, que es ligcolombia.com.co, y está la que está construyendo la Cámara del Libro a partir de lo que se produce en el país en el ICB. De tal manera que aunque sea virtualmente, la gente vea qué está pasando y qué está en la oferta. Esa es la oferta de lo que se produce, pero la oferta de lo que circula. Este país es un país importador de libros. La oferta, que esa no está en ninguna parte. Para poderla conocer, toca visitar las librerías. Entonces, tendríamos que tener el empeño de buscar la posibilidad de tener librerías porque la librería es donde está la diversidad, y la diversidad no está dada por un sello o por una marca, ¿no? Está la forma en cómo organiza, como decía Luca, la forma en cómo organiza el librero los libros temáticamente o formalmente para que la persona pueda acceder rápidamente a una oferta. Y ese es el punto clave, el acceso. Bueno, María, muchas gracias. Y Lucas. Estaba muy atento escuchando a María y ahora me perdí. Son los criterios relacionados con la pregunta y con los maestros, por Exacto. supuesto. Tiene todo que ver lo que dice María, el significado de la comunidad, ¿no? También es muy potente. No sé si ustedes recuerdan una anécdota chiquitina sobre Michel Petit, los bibliotecarios en París, como con las migraciones de africanos, hubo un trabajo muy interesante en donde los franceses parisinos no fueron quienes dirigieron o compusieron de alguna manera esas bibliotecas, sino eran personas que venían de Ghana, que venían de, no sé, y fueron preparados con cursos básicos, pero básicamente ellos conformaban sus catálogos, sus ofertas, sus exposiciones. Fue un trabajo de comunidad y en ningún otro momento el acceso a las bibliotecas había sido como tan potente, ¿no? Sobre todo hablando de comunidades migratorias. Yo creo que eso que dice María sobre la comunidad es supremamente importante. A mí lo que se me ocurre también es que necesitamos, a propósito de eso que ella también anuncia de las páginas en donde hay una cantidad de información reunida, recopilada, pues es que estemos enterados y vivimos en la era no solamente de las imágenes, sino también de la digitalidad. Entonces, por ejemplo, pues Mr. Fox nació como una librería virtual. Yo me atrevería a decir que fue la primera librería virtual exitosa del país. Y de hecho, el trabajo a través del cual nos hicimos conocidos fue reseñando literatura, María. Entonces, no solamente hay 3 reseñas. El observatorio todas las semanas reseña literatura. Chiquitita. Pueden haber unas mejores que otras, pero todas las semanas
estamos juiciosos, discutiendo libros y diciendo, pucha, ¿qué vamos a poner en redes? ¿De qué se deben enterar las personas? Y vean ustedes que nosotros no ponemos los libros con con el plástico, no, los abrimos, los colocamos, enseñamos las páginas interiores, hablamos sobre la relevancia que tienen Sabor en su componente literario, gráfico, editorial, no les ponemos precio, ¿no? Es decir, esos libros los pueden encontrar en cualquier librería, en cualquier biblioteca de Colombia. Lo que necesitamos es eso, crear redes sólidas y ojalá generosas también, porque de golpe a veces yo no entiendo por qué habiendo tanta información no accedemos a ellas. Como dice María, hay un gran problema de acceso a la información de todos modos, ¿no? Entonces, pues bueno, les recomiendo, ahí está, me hago autopublicidad, el observatorio. Exacto, sí, me parece, estas cosas hay que divulgarlas porque ni siquiera yo que estoy ahí las estoy viendo o las conozco, pero digamos, yo estoy hablando del público masivo, o sea, digamos, el acceso a la prensa local o en las revistas de alta circulación, ¿sí? La revista Arcadia, que desapareció lamentablemente, hacía unas 8 reseñas al mes y ya está. O sea, muy difícil conocer la oferta de esa manera. Bueno, María y Lucas, ustedes nos han aportado muchos elementos para nosotros también incluir en nuestros procesos de formación y tenerlos en cuenta en lo que estamos haciendo en la universidad con el semillero y con estos maestros que se han vinculado porque quieren, esto no es curricular, esto no tiene que ver con notas, no son espacios obligatorios, son espacios en los que ellos quieren participar y creemos que ahí hay una potencia para la formación y nos han dado muchos elementos para seguir dinamizándolos en el proyecto. Hay preguntas en el chat, hay otro par de preguntas que no quiero pasar por alto. Una de ellas es la siguiente. ¿Creen ustedes que el retorno a la infancia es una búsqueda de otros modos de dar sentido al mundo? ¿Por qué la voz infantil tendría tanta fuerza en ese propósito? Hablando de los escritores, de los autores. Pues yo supongo que es porque es como lo que está, el mal contemporáneo es la inauguración del mundo cada vez que alguien nace. Alguien llega a la edad adulta y dice, voy a hacer una librería, nadie ha hecho una librería en el mundo. O sea, por favor, entonces yo creo que esta visita atrás, esta visita a la memoria, cómo fuimos, a cómo nacimos, creo que es cómo crecimos, en qué país crecimos. ¿No? Yo creo que eso es fundamental. La visita a la historia no es simplemente una visita nostálgica, es una visita para proyectarnos al futuro, ¿no? Y que ese futuro no está sostenido sobre migajas, está sostenido sobre todo el pasado nuestro. Y por eso yo creo que también o sea, lo que está pasando hoy con la infancia, yo creo que la gente debería leer todo eso, pensar más en eso, ¿no? Sí, señora. Y Luquitas. Mira que hay algo muy importante que en Mr. Fox tenemos muy en cuenta. Como también hacemos programación cultural en la que de hecho María también está invitada, se me ocurre citar un ciclo que es el de libros censurados o perturbadores para niños, que era una forma como de poner a discutir a los grandes alrededor de ciertos libros o contenidos literarios a los que pareciera no queremos permitirles a los niños acceder. Entonces recuerdo mucho como en la primera versión en la que invitamos a María a un juego de gente muy chévere que le apostaba a literatura con contenido sin importar de qué manera hablaba, ¿no? Quiero decir, bueno, no. Y cerramos el ciclo con un drag queen muy lindo que se llama Dana, era un personaje de fantasía, iba a leerle a los niños y era una suerte de laboratorio para cerrar esto precisamente. Una vez más, yo insisto en la importancia que para nosotros tiene la percepción visual del mundo, ¿no? Como la forma en la que se tejen sentido y reflexión a través del componente visual también, no solamente pues bueno, igual la literatura también la codificamos visualmente.
y nos fue muy bien al interior del proyecto, pero afuera recibimos de hecho muchos ataques. Nos dijeron pervertidos y no sé qué. En ese momento lo que hice fue ponerme muy testarudo y decir como, pues no sean ignorantes ustedes, tienen que documentarse, ¿no? Bueno, todo un debate, eso fue hace cerca de 3 años. Este año volvimos a hacer a comienzo de año un segundo piloto, pero nos estuvo acompañando una psicóloga maravillosa que se llama Manuela Molina. Ella tiene un proyecto muy bello también en Instagram que se llama Mind Heart Kids. Y con Manuela logramos hacer un estadio ya no de lo que está bien y de lo que está mal, sino de escucharnos entre todos, que una vez más es una cosa, muchachos, súper potente para la construcción y el avance de cualquier cosa. Así estamos en desacuerdo, ¿no? Seguramente para firmar la paz no nos caían bien las personas con las que teníamos que firmar la paz, pero había que firmar la paz. Siento que ese es un ejemplo muy potente en contemporáneo de lo que nos está ocurriendo y lo que puede seguir ocurriendo cuando hablamos, escuchamos y también esperamos ser escuchados. Entonces, toda esta carreta para contarles que desde el encuentro con Manuela y su proyecto divino que se llama My Heart, hemos estado pensando mucho en esa necesidad de los adultos de retornar a la infancia, también porque hay múltiples heridas que se ven al proceso civilizatorio y la forma en la que hemos construido sujetos psicológicos en ese proceso civilizatorio. Entonces, una de las cosas más potentes y más bellas que hay es cómo sanamos una cantidad de cosas, cómo canjeamos, solucionamos o ponemos por lo menos luz, palabras, acompañando a los niños en su formación, ¿no? Seamos padres o seamos maestros, es una acción creo que medio animal, ¿no? De nutrir a nuestros cachorros de la forma en que la sabemos, en que mejor la podríamos saber hacer una especie como la nuestra, que es a través del pensamiento y del lenguaje. Sí, Lucas, esa frase está divina. Lo que acabas de decir es muy hermoso y debemos apropiar esas propuestas de escucharnos, de construir con otros, de construir comunidades de lectores y precisamente salir de esa endogamia en la que a veces se mete la formación de maestros, se mete el discurso universitario y empezar a abrir lazos de conversación con otros y con otras en el sentido de construir esta posibilidad, porque uno de los participantes en el chat hace una pregunta que a nosotros nos preocupa. ¿Ustedes creen que hace falta formación en mediación de la lectura con los futuros maestros? Desde su experiencia, con lo que ustedes han visto de la escuela y de los maestros. Yo creo que hace falta lectura. Lectura. Lectura, porque esto no es de... O sea, digamos que la mediación de la lectura y la promoción de la lectura, que fue una cosa como tan importante en un momento dado, también ha degenerado en muchos casos en un activismo y en una cosa que no tiene nada que ver con... que se ha separado mucho la lectura. Yo creo que le falta es lectura, espacios para leer, buenas dotaciones, acceso, o sea, tener los libros cerca, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que hace falta y sería más importante. Por eso, lo más importante que ustedes están haciendo es esa biblioteca. Eso me parece que es un principio importantísimo. Sí. Te contamos, Lucas, es que con el equipo de investigación pasamos a la biblioteca de la universidad la propuesta de la sala especializada de literatura. Dice Carito, sin adjetivos, yo había peleado porque fuera infantil y juvenil, pero Carito dice, podemos mediar con el director de la universidad que sea una sala de literatura y allí potenciar los espacios que ya tenemos. Tenemos el café literario que leemos todos los viernes en voz alta, 2 horas de la literatura, rotando la voz entre los asistentes. Es un espacio abierto. Hemos tenido incluso familiares de nuestros estudiantes, egresados, es un espacio muy bonito. Y también tenemos los seminarios de formación, las conversaciones literarias, actividades que hemos decidido mantenerlas para formar esta comunidad de lectores. Porque también yo comparto con María también la formación de un maestro atraviesa por la elección de leer, de autoformarse, de
de buscar la literatura, no necesariamente esperar a que me digan qué leer, cómo leer y en dónde leer, sino es una decisión, es una elección. Entonces, Sí, mi Luquitas. sí. Uy, por ahí escucho retorno. Sí, estoy de acuerdo también otra vez con María, que harta estar de acuerdo con María, pero sí es cierto. Hace falta leer, hace falta leer. Vean que Mr. Fox tiene también un bracito. Como no podemos montar una guarapería, pues nos montamos servicios culturales y de asesoría. Y uno de los bracitos de gestión cultural asesora colegios en la construcción de bibliotecas. Y trabajamos para uno de los colegios de élite del país, de la clase política del país. Y nos sorprendió ver, fuimos contratados para armar el currículo de español. Y lo que nos sorprendió ver era lo que tenían las maestras, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando acá. Lo que tenían las maestras para las clases de español eran traducciones. Este colegio trabaja con la currícula de la Universidad de Columbia, de Nueva York. Entonces hay un personaje fascinante que se llama Erin Stidman, y Erin tiene como toda una gradación de personajes, tiempos narrativos, voces, bueno, fascinante. Entonces los profesores tienen todo el trabajo molidito. Básicamente es como coger el libro y pasarlo por una desmenuzadora. Y lo que hicieron las profesoras de español de este colegio, muy vagas, muy indisciplinadas, fue coger la literatura traducida. Entonces cogía Diaries of a Wimpy Kid, por ejemplo, los diarios de Greg, y se los daban a los niños en español. Y eso era lo que los niños estaban leyendo en español. ¿Y saben por qué detectamos que había un problema ahí en la selección de textos? Porque los niños tenían dificultades, eran niños colombianos en su mayoría, había unos poquitos gringos o de otros países, pero tenían problemas para hablar en español, cosa que no en inglés, viviendo en Colombia. Entonces era una cosa asombrosa. Y acuérdense que este es un colegio de la clase privilegiada. Quiero decir también, imagínense lo que esos niños pueden estar recibiendo al ser formados de esa manera, el desdén que pueden estar percibiendo de este lugar en el cual están creciendo, ¿no? Y hacia dónde deben apuntar. Entonces, de hecho, varios libros de María estaban en esa currícula de estudios que armamos, y nos tocó leernos todo lo que había hecho Ernest Stidman, trabajar con textos producidos originalmente en español para ponérselos a las profesoras, pero como encontramos esta primera resistencia de, ay, no, pero es que acá las cosas no se comportan como el diario de Greg, no se comportan como profesor Tylomius, no lo podemos hacer, pues nos tocó leer toda la currícula de la Universidad de Columbia, hacer el mismo ejercicio, poner a los personajes, poner a las voces y entregarles todo el trabajo molido. Y eso tiene todo que ver con eso que acabamos de decir. Lo que hace falta es leer, es ser más inquietos. A veces yo siento que incluso quienes estamos acá adentro, pareciera haber muchas personas que de verdad no les gusta leer. Es cierto, parece que hay muchas personas que no les gusta leer. Y además, dice Ángela Torres, no todo lector es un buen mediador. ¿Qué piensan de eso? Eso, total. Porque sí, porque un buen lector tampoco es un buen escritor necesariamente. Pues eso, porque no todo es blanco y negro. Es así de fácil. Pero yo estaba pensando en que construir un lector no es un lector actualizado, ¿no? No es yo ya me leí todo, conozco todo, sé todo lo que está pasando, me conozco todas las novedades. No, un lector es un lector apasionado, un lector que puede transmitir la pasión, así sea por un solo libro. Un solo libro que ame es esa transmisión, esa pasión. Yo estaba pensando ahora en esa película de Robin Williams de la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Qué es eso? Es un profesor absolutamente enamorado de la poesía que transmite ese cariño y transmite esa pasión, y ahí construye un mundo pues imperfecto como todos los mundos, pero un mundo en el cual la lectura tiene una situación principal. No se trata de simplemente ser eso, un lector actualizado, sino un lector, punto. Y puede ser un lector. O sea, yo digo, yo preferiría un maestro que tiene un libro que lo apasiona y que se lo sabe presentar y sabe hablar de él y seguramente de algunos otros a partir de ese, y ya está, que un lector que se conoce las novedades del último año. Estamos de acuerdo en eso.
Bueno, hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo. Un placer, un total placer conversar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón por contribuir a estas discusiones que estamos emprendiendo en la universidad. Ustedes serán unos invitados especiales a nuestra sala de especializada en literatura cuando ella sea una realidad. Nos vamos a demorar más o menos un año, pero si la universidad le apuesta a este proyecto, vamos a tener un espacio de formación importante para los maestros en la universidad. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes además por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de compartir, por la oportunidad de discutir, por la oportunidad de ver que por fin Lucas está de acuerdo conmigo en todo. Me parece muy lindo tener esas dos experiencias de vida y de literatura diferentes, desde lugares distintos y muy construidas desde la pasión por los lectores y por los libros. Entonces, muchísimas gracias, José, gracias por tu compañía. A ustedes por la conversación. Esto nos deja en punta para muchas proyecciones que tenemos, la construcción de acervos literarios en la escuela, que es otro reto que nos estamos trazando. Entonces, el tema del trabajo en redes y comunidades de aprendizaje, desde luego que es otro de los temas aquí fundamentales precisamente en estas construcciones. Muchas gracias a ustedes por su generosidad. Gracias. Mil gracias. Estaremos tanto en Babel como en las dos madrigueras. Invitamos a nuestra audiencia a visitar estas librerías especializadas tan lindas, tan potentes, tan vivificantes, que marcan un hito en la producción editorial, en el caso de Babel, y de las librerías en el caso de la promoción de lectura. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones por ese centro de lectura. Qué machera. Oigan, una pregunta antes de despedirnos. ¿Esto va a estar abierto para el gran público o es algo de lo que solo se puede colgar el público de la universidad? La grabación queda abierta para consulta en YouTube de ahora en adelante. Queda abierta. ¿Desde cuándo, Sandy? Dentro de un ratito, dentro de unas horas, ya va a estar funcionando para que todo el público pueda visitar la... Es que es eso. Ocurren cosas muy chéveres todo el tiempo y a veces hay 3 gatos pendientes de las cosas maravillosas. Y luego las cosas que ahí sí gana la publicidad, que tienen un montón de publicidad, pero que son más bien flojas, tienen 200 gatos. Pues no sé cuántos gatos habrán en este momento, pero yo veo varios. Más de 50 gatos deben haber. Entonces, sí, va a quedar abierta para que la visiten y invitarlos esta tarde a la conversación que vamos a tener entre maestros de la universidad acerca de la perspectiva infantil en la literatura. Vamos a estar los maestros Suma Martínez, Ángela Murillo, José Ignacio Galeano, Carol Pertús y yo, y ahí la literatura va a tener la palabra, leyendo fragmentos en donde la perspectiva infantil está muy bien construida. Entonces los invitamos y a las 2. Ese es un link abierto, yo te lo mando, Lucas. No los tengo acá, creo. No alcanzo a estar al de las 2, ¿sabes? Bueno, los veo en diferido. Listo. Y a las 5 tenemos la conversación con Camila Builes. Esos sí no van a ser por YouTube. Sí, esos no van a ser por YouTube, van a ser por Teams. Entonces les compartiré los links. Maravilloso. Muchísimas gracias. Mañana continuamos. Carola Martínez y Ricardo Silva Romero. Y la presentación de los avances de investigación del proyecto de la profe Carol Pertús. Y también el panel de mentores de investigación. Tenemos una maratón. ¿Y Lucía Liévano para cuándo? A mí me gusta mucho escuchar a Lucía hablar sobre Lucía Liévano la vamos a tener la semana entrante, el martes 23 a las 5 de la tarde, en el seminario de formación de análisis de obras literarias con perspectiva infantil. Yo te comparto el link. Y vamos a tener a Fanuel también en 2
en 2 sesiones del seminario de formación. Entonces, muy invitados y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Oiga, a mí me Un abrazo. sorprende. Muy Me amable. sorprende cómo está Fanuel en todo lado. Solamente ¡Ay, sí! Sí, es increíble cómo hace. ¿Cómo lo logra? Todos nos preguntamos eso. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo, María, gracias. Saludos. Chao, chao. No sé cómo saliste.